Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo andan? Llegamos al último tema de la asignatura, que es alimentación basada en plantas en las infancias. Un tema que sumamos este año, yo muy contenta porque me gusta mucho. Les voy a compartir una carpeta con la bibliografía mínima del tema, que igual está al final de las diapositivas. Bibliografía hay un montón, pero como que traté de organizar lo principal que usé para esta presentación y obviamente la clase. Sepan, como para arrancar, de que alimentación basada en plantas en este grupo poblacional es algo muy amplio, sería un posgrado en sí mismo, de cada nutriente podríamos hacer clases, entonces es muy amplia la información, tratamos de agruparlo en las generalidades, que me parece por lo menos importante que lo tengan, porque más allá que se dediquen a esto o no, si se dedican tendrán que especializarse en el tema. Vamos a tener cada vez más frecuencia en las consultas o en las intervenciones, población que siga una alimentación basada en plantas. Entonces, tener en cuenta las generalidades para saber qué hacer en estos casos es lo más importante. Siempre insisto con que en realidad lo más importante es el respeto a las distintas identidades alimentarias, la empatía en la intervención, y de ahí derivar en el caso de que no nos especialicemos en el tema, pero sabiendo lo principal, ¿sí? Así que un poco lo que vamos a ver hoy es, bueno, acá está. Vamos a hacer como un recorrido por las generalidades, las distintas definiciones, motivos de elección, las distintas posturas nacionales e internacionales que avalan la alimentación basada en plantas, un breve recorrido por los nutrientes de importancia o potencialmente críticos, porque como les decía, es muy amplio y se podría hablar un montón de cada uno, pero para que sepan las generalidades. Algunas pautas, que es un poco lo que ya venimos charlando en toda la asignatura, orientada a lo que es alimentación complementaria y adolescencia en este grupo poblacional. Posibles preguntas para una anamnesis, digo, a socializar, porque por ahí a ustedes también se les ocurren muchas más, estaría buenísimo compartirlas. Y una breve mención a mi menú vegano, que vamos a hablar al final, ¿sí? Con respecto a las generalidades, ¿por qué es importante hablar de alimentación basada en plantas en estos espacios académicos y en general? Que era un poco lo que les decía, yo recontenta que sumemos esta clase, porque la realidad es que cada vez hay más personas que por diferentes motivos eligen una alimentación distinta a la hegemónica u omnívora, ¿sí? Motivos hay un montón, pueden ser cuestiones religiosas, pueden ser éticas, filosóficas, y acá se incluye el derecho de los animales, no humanos, ecológicas, digo, sustentabilidad también sería como un apartado especial porque se podría hablar un montón, creo que todos deberíamos hablarlo si queremos seguir teniendo planeta. Cuestiones económicas o fisiológicas que tienen que ver con la salud de las personas. Entonces, bueno, motivos hay un montón y distintos, pero lo importante, cada vez va a haber más población que elija una alimentación basada en plantas, y ahí cobra importancia, ¿no?, hablarlo para saber qué hacer en estos casos. Esto es un breve repaso, seguramente ya lo vieron en Nutrición 2, agrupé como distintas clasificaciones de patrones alimentarios, hay muchos más, sí, pero estos son los principales. Les puse acá con estas flechitas celestes lo que consume cada uno. Por ejemplo, en la alimentación ovo-lacto-vegetariana se consume miel, lácteos, huevo, no carnes, ningún tipo de carnes. En la lacto-vegetariana lo que no se consume es ni carnes ni huevos. En la ovo-vegetariana tampoco se consumen lácteos, pero sí huevos. Vegana, ningún producto de origen animal. Y acá hago una mención, que siempre cuando hablo de esto lo aclaro. El veganismo no es una dieta, es una postura ética, filosófica y política que atraviesa toda la vida. Es una manera de ver y sentir el mundo que tiene un componente alimentario, ¿sí? Eso sí. Y ese componente alimentario es lo que vamos a llamar acá alimentación vegana.
pero entendiendo, y soy muy cuidadosa con esto, porque hay muchos activismos, y al ser una postura política se milita también, que no es una dieta, sí tiene un componente alimentario, que no incluye ningún producto de origen animal. Y el flexitarianismo se refiere a esos patrones alimentarios en los cuales no se incluye carnes todos los días o en la alimentación general habitual, pero de vez en cuando se podría incluir. Por ejemplo, pensemos en un caso de alguien que no compra carne para consumir en el día a día en sus casas o en familias, pero en un evento familiar o con amigos, amigas, ahí sí está abierto o abierta la posibilidad de consumir algún producto de origen animal. Es una categoría en la cual hay que prestar mucha atención porque deberían tratarse o trabajar en conjunto como si fuera una alimentación vegetariana. En cuanto a las indicaciones, a la suplementación, hay que prestar mucha atención porque además estas personas no se autodefinen como flexitarianas. Entonces hay que como que afilar mucho el ojo en la anamnesis, ¿sí? Bien, eso es como un repaso. Y acá entra la definición de alimentación basada en plantas, que es un poco lo que promovemos, por eso es el nombre de la clase, pero siendo cuidadosos, porque no toda la alimentación basada en plantas será vegetariana o vegana, ¿sí? Podría incluir alimentos de origen animal. A lo que va la alimentación basada en plantas es a incluir alimentos vegetales sin procesar o mínimamente procesados. Que tenemos que repasar esa definición de grado de procesamiento. Incluyen estos grupos de alimentos que les puse acá, frutas y verduras, tratando que sean lo menos procesados posibles, enteras, con cáscaras, ¿sí? Granos integrales, sobre todo, y pseudocereales, re importante, legumbres, obvio, semillas y frutos secos, y algunos componentes alimentarios copados que se ponen aparte porque tienen un grado de procesamiento por ahí, pero sí aportan nutrientes y está bueno incorporarlos, como la levadura nutricional, que es la que conseguimos en dietéticas, tofu, germen de trigo, ¿sí? Entonces, la alimentación basada en plantas decimos que lo promovemos porque es un patrón alimentario que incluso se asocia con muchos beneficios para la prevención o el tratamiento de patologías, ahora lo veremos bien. Por eso hablaremos en esta clase de alimentación basada en plantas. Las posturas, me parece importante como para antes de arrancar y antes de meternos en el grupo poblacional específico que son infancias y adolescencia, hay distintas posturas que avalan los patrones alimentarios basados en plantas. Yo les puse acá lo que dice la Sociedad Argentina de Nutrición, esto es nacional, que, bueno, plantea de que las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, planificadas, pueden ser seguras y además proporcionar beneficios para la salud, como les decía antes. Y acá lo que incluye es esta parte que dice de que es en todas las etapas del ciclo vital, embarazo, lactancia, infancia y adolescencia, incluso en los atletas. Les marqué esa parte porque es lo que compete a nuestro grupo poblacional. Después, la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP, en un documento que yo se los voy a compartir, bueno, dice básicamente algo muy similar, pero incluye, bueno, el seguimiento con frecuencia y trabajar con los distintos especialistas, con pediatría, ¿sí? Y después todas las posturas, que acá les pongo las internacionales también, apuntan a lo mismo, a que la alimentación basada en plantas, vegetariana o vegana, es posible, es segura siempre que sea bien planificada, ¿sí? Y acá es la importancia de, bueno, hablar de esto, porque para que sea bien planificada necesitamos información, ¿sí? Para poder tomar decisiones conscientes y que las personas tomen esas decisiones conscientes. Sí hay una postura que es la alemana, que lo que plantea es que la alimentación vegetariana sí es posible, pero no están tan de acuerdo con la alimentación vegana en infancias. Pero bueno, después tenemos todas estas que avalan este tipo de alimentación. Solamente las nombro para que, bueno, las tengan. Obviamente lo que ustedes quieran profundizar, todo esto está, no en la bibliografía, sería un montón si no, pero pueden buscarlo y encontrar todas estas posturas.
Y acá me pareció como interesante pensar, ya en la intervención y ya en nuestro grupo poblacional, las distintas situaciones que encontramos en la práctica, ¿sí? Una es un niño o niña que decide por cuenta propia, por algo que escuchó, que vio, o por entender que no quiere comer un animal, que quiere llevar una alimentación vegetariana o vegana. Esto cada vez pasa con más frecuencia. También otra situación es estos niños o niñas que conviven en familias que no consumen carnes, sea una alimentación vegetariana o vegana, o las familias completas que sean vegetarianas o veganas, por eso siempre hablamos mucho de la alimentación familiar, o personas gestantes veganas. Eso, bueno, es un tema aparte, ustedes lo verán en otra asignatura, pero me parece importante incluirlo. En este grupo poblacional, en infancias, en adolescencia, va a cobrar mucha importancia, como ya vimos en otras clases, el contexto, ¿sí? Con contexto me refiero, obviamente a la alimentación familiar, obviamente al colegio, a las escuelas, a las instituciones, y que dependiendo la edad, en cierto momento dependen, ¿sí? Estos niños o niñas, de alguien que va a darle esos alimentos, ¿sí? Ya sea la familia o la institución. Entonces, bueno, es un trabajo muy en conjunto, un entramado que suma complejidad, ¿no? El patrón de ingesta según edad, eso lo vamos a ver un poco hoy, y lo que se diferencia en infancias con adultez es el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar de algunos periodos más críticos y también va a cobrar mucha importancia la antropometría para poder ver de que no haya ninguna dificultad en el crecimiento. Pero esa es una gran diferencia con la adultez. Bien, estas son las distintas situaciones. Después yo les puse principales ventajas y desventajas más adelante de una alimentación basada en plantas. Como ventajas, y esto lo postula justamente la postura de la Academia de Nutrición y Dietética, que también se los voy a compartir, porque es como una gran base para lo que es alimentación vegetariana y vegana, esa postura. Está en inglés, yo encontré una versión traducida que se los voy a compartir. Y lo que postula es que hay un menor riesgo de obesidad y sobrepeso, de dislipemias, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, por ende, enfermedades del corazón, menor mortalidad y tasa de cáncer. Obviamente, y esto pensemos en una alimentación basada en plantas tal como dijimos antes. Después veganismos y vegetarianismos habrán un montón, como personas existen, y digo, esto pasa un montón. Por ejemplo, una persona vegana que solo consume galletitas aptas, las más famosas son las de chocolate que empiezan con O, son veganas, y papas fritas es un patrón alimentario vegano, pero no es saludable. Entonces, hay muchos veganismos. Nosotros por eso hablamos en esta clase de alimentación basada en plantas, entendiendo y promoviendo que sea saludable, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los beneficios asociados. Si hay posibles riesgos, por eso decimos de que tiene que ser adecuadamente planificada, ¿sí? Los riesgos se asocian más que nada en este grupo poblacional a que una alimentación basada en plantas va a tener un gran contenido de vegetales, de frutas, mucha fibra, y también esto lo que puede traer como consecuencia, hay que prestar atención al consumo de fibra, de no pasarnos, es la biodisponibilidad de los nutrientes, ¿sí? Sabemos de que hay un montón de fitatos, de oxalatos, en la alimentación basada en plantas, ahora lo veremos en profundidad. Y también esto nos puede traer como consecuencia, además de un factor inhibidor de nutrientes, de que sea una alimentación hipocalórica, ¿sí? Por un bajo contenido de lípidos. Entonces tenemos que prestar mucha atención a los nutrientes potencialmente críticos, yo prefiero llamarles nutrientes de importancia, que son los que vamos a ver, y como les decía antes, no solo los nutrientes, sino también a los periodos críticos. Recuerden este periodo crítico que son los 1000 días, que es hasta los 2 años, en embarazo, ¿sí? Porque si hay déficit alimentarios en el embarazo, eso puede traer consecuencias para toda la vida.
Entonces, bueno, estos periodos críticos, prestar mucha atención, que no haya retraso en el crecimiento, ¿sí? Hacer una buena evaluación. Los nutrientes de importancia, quería como hacer una breve mención de cada uno, pero vuelvo a lo mismo, nos quedaríamos re cortos porque es un tema bastante amplio. La verdad es que todos los nutrientes los podemos obtener del mundo vegetal, excepto la B12, ¿sí? La B12 es una vitamina que la originan las bacterias del suelo y se relaciona con el crecimiento, con la hematopoiesis, con el sistema nervioso central, ¿sí? En la síntesis de nucleoproteínas, y no hay fuentes vegetales seguras de vitamina B12. Entonces es muy importante la suplementación y trabajar en la suplementación, porque las consecuencias de déficit de B12 pueden ser muy graves, ¿sí? Se relaciona con alteraciones hematológicas y neurológicas, y esto, vuelvo, es grave, ¿sí? Si hay un déficit de vitamina B12. Las manifestaciones clínicas, por eso también es muy importante una evaluación clínica, tienen que ver con el compromiso neurológico, ¿sí? Por una desmielinización, apatía y rechazo de los alimentos, que puede dar detención de crecimiento, neuropatía, ¿sí? Con compromiso motor podría ser, y anemias megaloblásticas, que quizás es de lo que más hablamos, pero no siempre va a haber anemia megaloblástica. Entonces puede haber compromiso neurológico sin presencia de anemia. Así que esto es re importante. Entonces, ¿qué va a ser importante? ¿Cómo me doy cuenta? Laboratorios. Y acá yo siempre digo, laboratorios específicos. ¿Qué significa esto? Que los de rutina no suelen pedir B12, y menos, bueno, homocisteína ni hablar. Entonces un laboratorio de rutina por ahí no me da cuenta de estos marcadores que son re importantes para la población en general, para la población flexitariana ni hablar, pero sobre todo para la alimentación vegetariana y vegana, ¿sí? Entonces, para el laboratorio se necesita, además de B12, otro marcador más, que acá se los puse, puede ser homocisteína o L-transcobalamina 2. En Argentina generalmente se hace más homocisteína, lo otro es más raro. Entonces, por lo menos dos marcadores, B12 y homocisteína, es necesario. Valores bajitos de B12 o muy altos de homocisteína, que eso nos va a hablar de una deficiencia indirecta de B12, son para prestar atención y para hacer algunos ajustes en la suplementación, ¿sí? Según estos valores se va a indicar la suplementación. Y ojo, porque los laboratorios nos dan como los valores de referencia y siempre son más bajos de los que realmente se recomiendan. Así que ahí es súper importante también afilar el ojo. Vitamina B12, ¿cuándo suplementar? No me quiero meter tanto en el tema de la suplementación porque es un mundo, digo cuánto y demás, pero sí me parece importante que sepamos qué grupos poblacionales tienen que suplementarse. Son casi todos, ahora veremos, hay alguna excepción, pero casi todos, ¿sí? En personas adultas ni hablar. Acá hablo de alimentación vegana y vegetariana también. A partir del 2016 se establece que la población vegetariana también tiene que suplementarse. Incluso flexitarianos, como les decía antes, también, porque el consumo de carne es muy poquito. En embarazo se suplementa siempre, siempre, siempre. Y en mayores de 6 meses también, siempre suplementación. Ahora, de 0 a 6 meses depende la alimentación, ¿sí? Si este niño o niña consume leche, lactancia, ¿sí? Lactancia exclusiva, no habría que suplementar si la madre tiene los valores todo bien. Ahora, si la persona gestante tuvo algún déficit en el embarazo, no estuvo suplementada en el embarazo, o continúa en el momento de la lactancia con valores bajos de B12 o altos de homocisteína, es decir, que le dio mal el marcador de B12,
ahí ese niño o niña tiene que suplementarse, ¿sí? De ahí va a depender mucho de la persona gestante, ese vínculo. Y si consume fórmula y no lactancia, no haría falta suplementar porque la fórmula ya tiene B2, ¿sí? A partir de los 6 meses, no importa si sigue con lactancia, no importa si sigue con fórmula, siempre se suplementa. Porque como se incorporan los alimentos y la lactancia o la fórmula ya es menor la cantidad, no vamos a quedar cortos. Así que siempre, siempre suplementación. Esto me parece re importante, un cuadro me haría, porque es básico. Omega 3, vamos con otro nutriente. Por ahí no se suele hablar tanto de omega 3 y es re importante, tiene una gran función energética. Es precursor de eicosanoides, por lo cual se relaciona mucho con la respuesta inmunitaria y inflamatoria, ¿sí? Es muy, muy importante este nutriente. ¿Qué pasa con el omega 3 en la alimentación vegetariana o vegana? Nos recuerdan de que tenemos el ácido linolénico, ¿sí? Alfa-linolénico, que es el ALA, y el EPA y el DHA son los omega 3 de cadena larga. Lo que pasa es que en el mundo vegetal vamos a encontrar fuentes de ALA nada más. De EPA y DHA no hay fuentes seguras, salvo alguna alga o algo, hay algunas, pero no que puedan garantizar un aporte adecuado de EPA o DHA, ¿sí? Entonces, sí o sí vamos a hacer mucho foco en el ALA, que eso sí lo encontramos, ahora vamos a ver dónde, y ALA se puede convertir en EPA y DHA, esto es por un sistema de elongación y de desaturación de los ácidos grasos, pero ese método de elongación y de saturación va a depender de un montón de factores, no es tan ágil, ¿sí? Entonces, uno de los factores a prestar atención es el contenido de omega 6 de la alimentación. Omega 6 no es un nutriente crítico en la alimentación vegetariana y vegana, por el contrario suele haber bastante, y si hay mucho omega 6, eso me perjudica un poco la conversión de EPA y AHA a ALA. Así que ojo ahí, se recomienda un balance entre omega 6 y omega 3, que es de entre 5 y 10 de omega 6 a 1 de omega 3, ¿sí? Ese es el balance recomendado. Y esto es importante porque es la recomendación que les vamos a hacer a las personas de qué tipo de aceite consumir para que no se pase en omega 6, ¿sí? En embarazo, el DHA, junto con el araquidónico, forma parte del tejido cerebral del feto, así que fíjense lo importante que resulta hablar de omega 3, es muy importante. En embarazo, ni hablar. El aporte de omega 3, algo les decía, entonces lo que vamos a encontrar en el mundo vegetal es ALA, que por suerte hay un montón. ¿En dónde tenemos ALA? Tenemos en las semillas de lino, en las semillas de chía, tenemos en nueces. Yo acá les puse un cuadrito, ¿sí? Para que vean el porcentaje de ALA de estos alimentos en 100. Y algo re importante son los aceites de estas semillas. El aceite de lino, el aceite de chía, me aportan un montón de ALA, ¿sí? Fíjense, acá les puse un ejemplo. Una cucharadita de té de 5 mililitros de aceite de lino o chía contiene 3.000 miligramos de ALA. O sea, me paso incluso de la recomendación, ya lo aseguro, fíjense lo fácil que es. Esto se puede poner en una papilla, mezclado con algún alimento, o tomarlo solo incluso, y ya está. Es re fácil, pero hay que saber con qué lo cubrimos. Debería aportar un 0,6 a 1,2% del BCT. En embarazo esto representa 1.000 miligramos por día. En mayores de un año ese porcentaje es el mismo porcentaje, pero en mayores de un año representa de 500 a 1.600 miligramos día. Y en menores de un año, prestar atención que si consumen fórmula, esta fórmula tenga DHA. Que tenga DHA y que no provenga, obviamente, de pescado. Ahí lo que está bueno es que gracias a la declaración de alérgenos, nos va a decir si ese DHA proviene de origen animal, ¿sí? Si provienen de pescado. Pero bueno, fijarse eso de que las fórmulas tengan DHA.
Bueno, energía. Como les decía antes, la energía es algo para prestar bastante atención en los planes de alimentación vegetarianas veganas, porque suele haber baja densidad energética por un bajo aporte de lípidos, quizás, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurar es un 40% del BCT que provengan de los lípidos. Vamos a promover el consumo de grasas saludables, obviamente, aceites, ahí yo les puse oliva, chía y lino. Para esto, digo, si nosotros vamos a aportar el aceite de lino o de chía por el omega 3, que en la misma comida no haya aceites que tengan mucho omega 6, porque me va a dificultar ahí esa conversión que necesitamos, lo que les explicaba antes. Entonces, promovemos por lo menos estos tres. Después vamos a promover el consumo de legumbres desde los 6 meses, de frutos secos, de semillas molidas, con sus propias técnicas culinarias, ¿no? Digo, de legumbres, súper importante el remojo, súper importante una buena cocción, y el procesado en un principio, en forma de pastas, de untables, de purés, ¿sí? Va re bien. Lo mismo con los frutos secos y semillas, recuerden no retrasar texturas, lo que venimos viendo en la asignatura. Bueno, palta, ¿sí? Como una grasa saludable, levadura nutricional, lo que les decía al principio, en estos complementos alimentarios copados, está bueno, hasta una cucharadita por día, un poquito menos, iría bien. Bueno, y si consume huevo y queso, incluirlos en las comidas, siempre fijándonos que no nos inhiba la absorción de otros nutrientes, veremos bien cómo lo distribuimos. Después tenemos proteínas, gran mito de la alimentación vegetariana vegana en cualquier grupo poblacional, que esto de que van a faltar proteínas. La realidad es que las proteínas vegetales pueden asegurarnos todos los aminoácidos esenciales, teniendo en cuenta los aminoácidos limitantes de cada grupo alimentario. Por eso se habla de la complementación proteica. Hoy por hoy sabemos que no hace falta que sea la misma comida, ¿sí? Digo, gracias al pool de aminoácidos que tenemos, si yo consumo un alimento que tiene un aminoácido limitante, pero en la otra comida consumí otro, es como que se complementa. A lo que voy con esto es que no hace falta que sea en la misma comida, sí prestar atención de asegurar los distintos grupos alimentarios durante el día. Y la realidad es que si la ingesta calórica de este niño, niña, adolescente o población adulta es correcta, las proteínas en general cubren o exceden la ingesta recomendada. Esto está recontraestudiado. Lo que nos propone la Asociación de Nutrición y Dietética, que es lo que les puse ahí abajo, es aumentar un poco el requerimiento de un 10 a un 15% por el tema de la digestibilidad proteica, ¿sí? Entonces, y además de aumentar las técnicas, ahora veremos, pero si aumentamos un poco la recomendación, me aseguro el aporte. No es difícil cubrir proteínas, hay un montón de proteína en el mundo vegetal. Acá les puse algunos ejemplos: legumbres, frutos secos, semillas, los cereales y pseudo cereales más que nada avena, pero pseudo cereales tienen un montón: mijo, trigo sarraceno, quinoa, amaranto, como estimular bastante su consumo. Y si se incluyen aproximadamente 2 a 3 porciones diarias de estos alimentos, cubrimos la recomendación. Entonces habrá que ver en cada caso individual, obvio. Sí favorecer estas técnicas culinarias, como les explicaba recién: remojo, moler las semillas, ¿sí? Bueno, hierro también, otro nutriente recontra importante, forma parte de enzimas que posibilitan la vida humana, ¿sí? De transporte, producción sanguínea. Es muy importante cubrir la recomendación de hierro. Hablamos bastante de hierro en la clase de anemias, así que no voy a ser reiterativa. Saben que la mayoría del hierro que consumimos en nuestra alimentación es de tipo lumínico, más allá del patrón alimentario que sigamos, porque incluso las carnes tienen un gran porcentaje de hierro no lumínico. Entonces los factores facilitadores siempre los vamos a trabajar, siempre, población general, ¿sí? Lo que acá le sumo es que la lactancia es un factor facilitador de la absorción del hierro, que los niños y niñas, más allá del patrón alimentario, son
un grupo de riesgo con respecto al hierro. Por eso vamos a fomentar siempre agregar alimentos fuente de hierro, en este caso hierro vegetal, no lumínico, apenas inicia la alimentación complementaria y la suplementación correspondiente, ¿sí? Y ver los factores facilitadores o inhibidores, bueno, eso ya lo hablamos en la clase pasada. Sí, la realidad, ahora vamos a ver algunos ejemplos de alimentos, es que la anemia ferrotécnica tiene gran prevalencia en nuestro país. Lo que nos dice la evidencia es que la prevalencia de anemia es muy similar entre población vegetariana, vegana y población omnívora. Lo que sí cambia son las reservas de hierro, que suelen ser algo menores, ¿sí? La ferritina, en personas que llevan una alimentación basada en plantas. Pero si bien es menor, no en valores patológicos. Pero obviamente vamos a hacer un mayor seguimiento a los grupos poblacionales, estos periodos críticos que les decía desde el principio, con respecto al hierro en este caso. En el laboratorio, súper importante, esto hablamos algo la semana pasada, ver hemoglobina, ferritina sérica, ferremia, transferrina, saturación de transferrina. No nos podemos quedar solamente con hemoglobina y hematocrito. Y sí, bueno, también esto yo les decía en la clase de anemia, no esperar a que los valores, no esperar a los síntomas, ¿sí? Sí o sí tenemos que descubrir antes la anemia. Hierro vegetal, hay una banda también, acá también les puse algunos ejemplos, legumbres, frutos secos, pseudocereales, semillas, sobre todo semillas de zapallo, de lino, de sésamo, levadura nutricional. Lo que pasa con estos alimentos es que, bueno, si bien en el mundo vegetal hay un montón, también tienen bastantes antinutrientes, ¿no? Bueno, no sé si hay antinutrientes, pero por ejemplo, las legumbres, semillas, tienen un gran contenido de fitato, que no es el malo de la película, el ácido fítico tiene un montón de beneficios también en la salud. Lo que tenemos que disminuir un poco es su función de inhibidor. Para esto es re importante bajar el pH de ese fitato, como con los distintos ácidos, ácido ascórbico, ácido cítrico. Entonces mandémosle eso a las comidas y nos va a ayudar un montón a la absorción, no solo como factor potenciador los ácidos, sobre todo el ácido ascórbico, sino también para disminuir el efecto inhibidor, ¿sí? En este caso, el ácido fítico. Lo mismo pasa, bueno, con los oxalatos de la espinaca y acelga, ahí se puede hablar de una cocción. Siempre las técnicas culinarias, como les dije, les lo voy a decir en todas las diapositivas. Y después también tenemos alimentos fortificados, alimentos, bebidas vegetales o lácteos fortificados. Pero ojo, como digo siempre, la fortificación la hace la industria, entonces no podemos recomendar cubrir los requerimientos, es un trabalengua, de hierro solo con alimentos fortificados, porque estamos promoviendo el consumo de ultraprocesados. Y algo re importante que todavía no dije, pero quiero que quede súper claro, bebidas vegetales en menores de 1 año no se recomienda, porque tienen una baja densidad energética y algunas suelen tener muchos azúcares, así que ahí elegiremos por ahí a partir del año siempre, alguna que tenga menos azúcar, que esté fortificada, y como una opción más. No sería obligatorio para nada el consumo de bebidas vegetales. Bueno, y acá les puse un ejemplo para cubrir el hierro, para que vean que no es difícil para nada. En una niña de 5 años, pensando en almuerzo y cena, no necesariamente es así, o sea, vamos a agregar legumbres en desayuno y merienda, o durante el día, por ejemplo, pero bueno, por ahí es más gráfico. Acá, nada, les puse la ingesta adecuada, y como ejemplo, un medallón de lentejas, ¿sí? O de legumbres, digo, con una cucharada de semillas de lino, podría ser aceite, y de postre una taza de frutillas para que potencie la absorción. Y de cena, un plato de fideos salteado con vegetales y de postre un cítrico. Fíjense que aparte de cubrir el hierro, también acá tenemos la complementación proteica, cereales y legumbres. Solo para que vean que es fácil
Con el calcio por ahí se complica un poco más. Ahora vamos a ver. Calcio, re importante. En la población vegetariana no hay mucha diferencia en la ingesta, no hay diferencia de hecho, porque consumen lácteos también. La población vegana puede ser un poco menor, sí, la ingesta de calcio. Calcio vegetal también hay un montón, pero volvemos a lo mismo que en la alimentación basada en plantas suele haber factores inhibidores, como oxalatos y fitatos, un poco lo que hablábamos recién. Y para hablar de calcio sí o sí hay que hablar de vitamina D, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero no solo se asocia calcio con salud ósea, sino de que también tenemos que hablar de un montón de otras cosas como vitamina D, actividad física, demás. Lo que se sugiere es, como decíamos antes con las proteínas, es aumentar un 20% los requerimientos de calcio para la población vegetariana y vegana para asegurarnos el aporte. ¿Dónde hay calcio? En el mundo vegetal tenemos, bueno, lácteos se consume. Después frutos secos, sobre todo almendras activadas, sirope mojadas, semillas, más que nada la amapola tiene un montón, la de sésamo también, pero la amapola tiene más. Bebidas y alimentos fortificados o ultraprocesados, ya lo dije. Legumbres, algunas tienen más, como los frutos blancos. Los coles también tienen un montón, ¿sí? Bien, acá tienen el gráfico. Tofu, ¿sí? Bueno, el tofu es un derivado de legumbres, derivado de soja. Y acá, siguiendo el mismo ejemplo de esta misma nena de 5 años, es más difícil, sí, cubrir el calcio, porque la ingesta era de 1000, pero se suma este 20%. Pensé en un desayuno merienda, que para hacer, bueno, almuerzo y cena hierro, un desayuno y merienda calcio, pero no es estrictamente necesario que sea así. Bueno, acá más que nada pensando en frutas con almendras, este fruto seco que viene a tener más, amapola que tiene bastante, sí o sí semillas molidas, sí o sí, y acá sí se incluye para el cálculo una bebida vegetal fortificada. Lo mismo, muy similar la merienda, pero por ahí con un table de sésamo, esto es un re buen vehículo, las semillas inmutables, tienen un montón. Bueno, tofu, a partir de que promovemos el consumo, viendo la edad, también, sí, untables con tofu, está buenísimo, untables con legumbres, aprovechen como esas opciones, ¿no? Bueno, y les dije, si hablamos de salud ósea, hablamos de vitamina D. ¿Qué pasa con la vitamina D? En general, en la población general, más allá del patrón alimentario, más allá de la edad, suele haber déficit, aunque hay edades donde hay más déficit todavía. ¿Por qué? Porque cada vez tomamos menos sol, hay menos exposición, usamos protector solar, lo cual está muy bien. Entonces, cada vez hay más déficit, la mayoría de la población no lo sabe. Súper importante incluir en los laboratorios vitamina D, ¿sí? Súper importante. Para evaluar salud ósea, aparte vamos a incluir otros marcadores, calcio, fósforo, magnesio, hormona paratiroidea, ¿sí? En adolescentes en citometrías. Los lactantes amamantados tienen que suplementarse porque la leche humana tiene bajo contenido de vitamina D. La alimentación basada en plantas va a tener un montón de factores que facilitan, que favorecen la salud ósea y otros que me perjudican un poco. Como que mejoran, hay un gran consumo de frutas y vegetales, entonces esto lo que hace es un aporte abundante de magnesio, potasio, vitamina K, vitamina C. Factor no favorable, hay menos por ahí ingesta de vitamina D, de calcio o de B12. Esto es muy importante para la salud ósea. Pero bueno, todo esto lo podemos prevenir con laboratorios específicos, suplementos si corresponden. Suplementos se presentan como ergocalciferol, que es la D2, que es de origen vegano, y colecalciferol, que es de 3, que hay vegana y hay no vegana. Bueno, entonces esto, re importante, vitamina D. Antes de pasar a zinc, sepan que las ingestas son escasas, las fuentes alimentarias son escasas, sí hay alimentos fortificados, pero siempre volvemos un poco a lo mismo, así que ahí se verá la intervención individual, depende de cada caso, pero en principio re importante laboratorios. Y ahí les puse también la recomendación de vitamina D.
Y zinc es el último nutriente, como para hablarlo rápidamente, una breve mención. En 2 periodos se necesita un 50% más, que son el embarazo y la lactancia. Los lactantes amamantados de madres, personas gestantes veganas, sí o sí es re importante asegurar el consumo de alimentos fuente de zinc cuando se inicia la alimentación complementaria o suplemento si es necesario, porque volvemos a lo mismo, zinc hay un montón en el mundo vegetal. El tema es de que también vamos a tener factores inhibidores. Por eso, volvemos a lo mismo. Técnicas culinarias, por favor, remojo, cocción, sumar ácidos, ¿sí? Y ahí les puse alimentos fuente de zinc. Bueno, ya terminado, ya vamos tranqui, porque vamos como lo más pesado ya pasó, no queda mucho. Algunas pautas, yo pensaba en función de, bueno, pautas generales, pero específicamente con alimentación vegetariana y vegana, o basada en plantas en niños y niñas, son importantes los cambios paulatinos, pensar como que hay que agregar un montón de alimentos. No podemos pensar en una alimentación vegetariana y vegana si no se consumen vegetales, ni ahí, si no se consumen legumbres. Digo, hay que incorporar grupos de alimentos. Esto para la población general, ¿no? Pero para pensar que sea viable este tipo de alimentación, sí o sí tenemos que incorporar estos grupos de alimentos. Alimentos reales, eso población general, para todos, para todas. No pensar siempre en los fortificados, un poco por lo que les decía recién, a veces es una buena opción, hay algunos que son más copados que otros, pero promover el consumo de alimentos reales, que hay un montón de nutrientes en el mundo vegetal. Un seguimiento para evaluar cambios, esto sí, sobre todo en los periodos críticos, sobre todo realizar una buena anamnesis, que ahora vamos a dar algunas preguntas, antropometría para evaluar crecimiento, para hacer seguimiento, revean esas clases del principio de la evaluación antropométrica, y acá se trabaja en equipo, y no solo con, digo, pediatras, un trabajo interdisciplinario, sino también con las instituciones, sino también con las familias. Hablamos mucho de alimentación familiar, ¿sí? En la alimentación complementaria, y esto es un repaso de lo que ya venimos viendo en la asignatura, por ahí acá lo que promovemos es el consumo de estos 3 aceites, lino o chía, cualquiera de los dos, de oliva, laburar un montón, y para población general, sobre factores facilitadores e inhibidores, saber que hay alimentos que no pueden faltar en una alimentación basada en plantas, como les decía recién, legumbres, ni hablar, saben que yo las milito un montón, pero tienen que estar las legumbres, es un alimento hermoso, sostenible, económico, que tiene un montón de usos. Yo lo uso mucho en preparaciones dulces, quizás como un vehículo para una primera aproximación a lo que es legumbres. Bueno, frutos secos, pseudo cereales, ¿sí? Semillas molidas, no retrasar alérgenos, gluten, no retrasar texturas tampoco, ¿sí? Esto es un poco lo que venimos hablando, evitar cosas muy estimulantes, azúcar, sal, pimientas, picantes, digo. Y la alimentación perceptiva, también lo que venimos charlando, es un momento de experimentar, de jugar, libre de pantallas. Niños un poco más grandes, tipo preescolar, escolar, hacerlos partes de las compras también, incluir alimentos que no se conocen, hacerlos partes del momento de la cocina, esto es muy importante. Es re importante trabajar con las familias, no podemos pedir que ese niño o niña consuma algo que la familia no está consumiendo, así que eso se trabaja un montón. Bueno, y que sea libre de pantallas en lo posible. Alerta de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué pasa? La adolescencia es la etapa donde generalmente puede iniciarse un trastorno de la conducta alimentaria. Y vemos esto un montón en la práctica, un montón, de que en personas con un trastorno de la conducta alimentaria preexistente o más susceptibles a, puede haber una práctica previa de una alimentación vegetariana o vegana, o una alimentación muy saludable. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en esta etapa, en la adolescencia, ¿sí? Anamnesis, posibles preguntas para seguir pensando, y si se les ocurren más, si quieren compartir, estaría buenísimo.
Esto es en una anamnesis general, pero por ahí sí indagar en esta población, están pensadas como para la alimentación familiar, por eso están en plural, sobre estos alimentos que tienen que estar sí o sí. Digo, si yo quiero cubrir proteína, bueno, tienen que estar estos alimentos, estos grupos de alimentos. Entonces, importante la anamnesis, preguntar sobre esto, ¿no? Digo, preguntar sobre cereales, pseudocereales, si se consumen legumbres, cómo las consumen, las remojan, cuáles consumen, consumen todos los días o de vez en cuando, solo cuando hace frío en el guiso. Y semillas, ¿cómo las agregas? ¿Las agregas enteras, que tienen otra función, o las podés moler? Las vegetales, las frutas, frutos cítricos, ¿te gustan? Análisis de sangre específicos, tenemos que preguntar por eso, que no es el de rutina. Podemos preguntar el motivo de elección, esto como que es más optativo por ahí para conocer más a la persona, pero no sería como obligatorio. ¿Hace cuánto sí? Si está con suplementos. Si después también indagar un poco sobre los factores inhibidores, se consumen infusiones, que sabemos que esto es re común, infusiones o cacao o gaseosas cola. Bueno, y después algunas cuestiones que son generales, actividad física. Súper importante hablar de descanso y de posiciones, eso desde ya. Así que eso incluyanlo en sus anamnesis. Y después como una última mención que les traigo, ¿sí? En principio mi menú vegano, digo, y este es como mi posicionamiento, ¿no? Es algo ya más personal, pero siempre que hablemos de alimentación, vamos a hablar de nutrientes, vamos a hablar de biología, vamos a hablar de alimentos, de técnicas de cómo preparar alimentos. Pero también cuando hablamos de alimentación vamos a hablar de política, vamos a hablar de sustentabilidad, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de psicología y, como les decía, de política sí o sí, de políticas públicas sí o sí. Es un poco reduccionista pensar de que el principal obstáculo de la alimentación vegetariana o vegana es individual cuando estamos insertos en una sociedad, y tenemos que pensar en la responsabilidad de los entornos escolares, de los establecimientos, del entorno, pero también responsabilidad del Estado. Entonces, si no conocían, les traigo para que sepan de qué se trata mi menú vegano. Es un proyecto de ley que se los voy a adjuntar también para que lo chusmeen, que es impulsado por una ONG que es Animal Libre Argentina, que lo que propone es que haya alternativas veganas en los establecimientos públicos, ¿sí? Escuelas, universidades, hospitales, ¿sí? Que por llevar una alimentación vegana o vegetariana, la única opción no sea una ensalada, que haya otras opciones. Además, se acompaña con educación, ¿sí? Este proyecto, que se presentó varias veces. En el 2016 logró media sanción del Senado, pero todavía falta diputados. Se volvió a presentar en 2019 y ahora en 2021, junto con organizaciones como Alianzas por el Clima. Está respaldado por el programa del Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Alimentación Saludable, ¿sí? Que es del abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles. Se le agregaron varias cosas, así que bueno, es re importante hablar de esto, ¿sí? Si hablamos de alimentación y hablamos de distintos patrones alimentarios. Y el CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, también esto es re importante, abrió la consulta pública, que también esto se los voy a compartir a modo de lectura, para que sepan de qué se trata, sobre el atributo apto vegano, ¿sí? Para que los distintos productos alimentarios tengan la leyenda vegetariano, y apto vegano, si no tienen productos de origen animal en sus ingredientes. Esto es re importante y es un paso enorme, así que me parecía que estaba bueno de que lo sepan. Bueno, ya terminamos, le di con todo porque eran muchos temas. En lo personal, vuelvo a lo mismo que les decía en un principio. A mí me importa de que nos llevemos la empatía y el respeto a las distintas identidades alimentarias, que sepamos también nuestras limitaciones para derivar, si corresponde,
que si les gusta el tema se especialicen, porque hay un montón de data que obviamente no solo que queda fuera de esta clase, sino de que se puede profundizar un montón, pero sí conocer las generalidades. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estos casos, así que es muy importante que lo sepamos, que nos actualicemos. Lo que sabemos hoy no es lo mismo que se sabía hace 3 años. Evidencia hay un montón. Seamos críticos o críticas con algunas indicaciones, como digo siempre. Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda, vamos a dejar el espacio para que hagan preguntas, sugerencias, comentarios, lo que quieran. Acá les pongo la bibliografía, hay un montón más. Si alguien está interesado o interesada por fuera de la clase, saben dónde encontrarme, pueden preguntarme. Pero en principio les voy a subir estos 3 archivos. Uno es el de la SAP, que les decía. Otro es la postura de la Asociación Dietética de Nutrición, me trabé, que es re importante que lo tengan. Y otra es unas recomendaciones españolas, ¿sí? De la Asociación Española, que también es práctico a la hora de pensar en los distintos nutrientes y cómo utilizarlos. Así que bueno, nos vemos, espero que estén muy bien, les dejo un beso grande, cuídense y cualquier cosa nos vemos.